Hola chicos, bienvenidos al curso de álgebra. Vamos a realizar el tema de expresiones algebraicas. Ya sabes que al final del video hay ejercicio reto para ti. Expresiones algebraicas. Aquí están observando una expresión algebraica. Te das cuenta que hay números, hay letras y también hay signos de operación. Entonces, aquí dice, expresión algebraica es un conjunto finito porque se va a poder contar la cantidad de constantes y la cantidad de variables que se observa. Los exponentes, con respecto a los exponentes, son racionales y fijos. No puede ser letra. Ustedes ya saben que los exponentes se encuentran en toda variable. En cada variable que observan, siempre va a llevar un exponente. Ese exponente, para que sea una expresión algebraica, tiene que ser un número racional. Pero la pregunta es, ¿y quiénes son los números racionales? Entonces, racionales quiere decir que es una fracción. Es un número que es una fracción, donde sus términos, o sea, el numerador y el denominador, son números enteros. Aquí estás observando un tercio, ¿verdad? Esta es una fracción. Por lo tanto, este es un número racional, un tercio. Pero estarás observando también que está el número 2, el número 5, ¿no? El número 2, el número 5 no es una fracción, son números enteros. Pero este número enteros es un número racional y se puede expresar como fracción. Es decir, puedo colocar 2, que es mi número entero, sobre 1. Ahí está la fracción. 2 sobre 1. Por lo tanto, el número 2 o cualquier número entero también es un número racional. ¿Y qué exponente no sería racional? Porque ya hemos visto que es exponente racional cuando es una fracción. O también un número entero, porque un número entero se puede expresar, como has visto acá en el caso del 2, se puede expresar como una fracción. Aquí está pensando y dice, ¿y qué exponente no sería racional? La raíz cuadrada de 2. Si te colocan como exponente la raíz cuadrada de 2, no sería un número racional, no sería fijo, porque en este caso, si sacamos la calculadora, a ver, colocamos acá la raíz cuadrada de 2. Te das cuenta que el resultado es 1.41421 y los números siguen y siguen y siguen. En pocas palabras, es un número decimal inexacto. Entonces, si es un número decimal inexacto, quiere decir que no es un número racional. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2 es un número que no es racional, es irracional. Raíz cuadrada de 3, si tú observas en tu calculadora, es 1.73 y los demás números siguen avanzando, ¿no? No es exacto, no es un número decimal exacto, por lo tanto, no es un número racional. La raíz de 5 también no viene a ser un número racional. A ver, pero ¿qué número sí sería racional? Porque, ¿qué pasa si mi exponente tiene raíz de 4? ¿Raíz de 4 sería racional? Claro, porque ¿cuál es el resultado de la raíz de 4? Vendría a ser 2, y 2 es un número racional. Si mi exponente tuviera la raíz cuadrada de 25, pues la raíz cuadrada de 25 es un número fijo, exacto, que es el número 5, ¿verdad? Y el número 5 sí es un número racional. Ya, eso hay que tener en cuenta. Si es que tu exponente es una raíz cuadrada cuyo resultado es un número decimal inexacto, entonces no es considerado un número racional. Otro punto que dice sobre las expresiones algebraicas es, están relacionadas mediante las operaciones de adición, como estás observando aquí. Adición, ¿no? Sustracción, también están los signos de sustracción. También vamos a observar la multiplicación. Entre el número, entre la constante y la variable, ¿no? Aquí está presente una multiplicación. No se escribe el signo por, no se escribe el puntito, pero aquí lo separa la multiplicación. La multiplicación siempre va a estar presente cuando está un número junto a una letra. Como acá está el número junto a una letra, que hay una multiplicación.
entre letras, acá hay multiplicación. Potenciación, como estamos observando, también podemos aplicar potenciación. Y en este caso acá tenemos un ejemplo de una radicación. ¿Ok? Justamente los signos de operación, que es la adición y la sustracción, son aquellos que separan, ¿no? Separan estos términos que ahorita vamos a ver, ¿no? Aquí ha separado un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Aquí tenemos cuatro términos algebraicos. La unión de esos términos algebraicos, ¿no? Vendría a ser también una expresión algebraica. Una expresión algebraica en este caso consta de 1, 2, 3 y 4 términos algebraicos. Veamos. A ver, escriba si es o no una expresión algebraica. EA significa expresión algebraica. En el ejercicio 1 te das cuenta que puedes contar cuántos términos tiene. A ver, 1, 2 y 3. Recuerda que los términos los separa el signo de operación de la adición y la sustracción. Acá hay tres términos, sí se pueden contar los términos, no hay problema. Con respecto a los exponentes, otro punto que tienes que considerar y observar. ¿Los exponentes son números racionales? A ver, acá tiene el exponente 5 y el 5 sí es un número racional, ¿verdad? Porque lo puedes expresar como fracción. 5 entre 1 ya es una fracción y es 5. Este x tiene de exponente 1, lo cual está bien, es un número racional. Y tiene de exponente 3, lo cual está bien, es un número racional. En este caso, esta raíz de 7 no está acompañado de variables, ¿no? Pero es un término algebraico. Cuando tú observas que hay un término algebraico que no le acompaña ninguna variable, o sea, ninguna letra, este es un término independiente. Entonces, con respecto al ejemplo 1, esta expresión sí es una expresión algebraica. En la pregunta 2, a ver, primero hay que contar cuántos términos hay. A ver, hay un término. Recuerda que los términos los separan los signos de operación de la adición y sustracción. Acá hay 1, 2, 3 y colocaron puntos suspensivos. Quiere decir que no sabemos cuál es la cantidad exacta. No se puede contar. No sabemos con exactitud cuántos términos hay. Entonces, como no es un conjunto finito, o sea que no tiene fin, no podemos saber cuándo va a acabar la cantidad de términos. Por lo tanto, este no es una expresión algebraica. Siguiente. A ver, primero vamos a contar cuántos términos hay. Hay 1, 2 y 3 términos. Muy bien, hay 3 términos algebraicos. Ahora, con respecto a los exponentes. Su exponente es 2, es un número racional. Acá su exponente es 1, número racional. Acá su exponente justamente es una fracción, ¿no? Un número racional es una fracción. Acá su exponente también es un número racional, 2, un número entero. Y acá es un número racional, ¿no? Un tercio, ¿no? Una fracción. Por lo tanto, cumple los requerimientos para que sea una expresión algebraica. Sí es una expresión algebraica. Siguiente. Acá observamos. Primero, cantidad de términos. Recuerda que lo separa los signos de operación, ya sea la sustracción o la adición. En este caso está la sustracción. Todo esto es un término algebraico. Y acá tenemos otro término algebraico. Por lo tanto, sí podemos contar cuántos términos hay. Con respecto a los exponentes, mira, acá le colocaron como exponente la raíz cuadrada de 2. Pero la raíz cuadrada de 2, su resultado es un número decimal inexacto, por lo tanto, no es un número racional. Y para que sea una expresión algebraica, los exponentes tienen que ser un número racional. Y la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Entonces, colocamos no es una expresión algebraica. Ya saben por qué, ¿no? No es un número racional porque si tú observas la raíz cuadrada de 2, ¿no? Puedes visualizar en tu calculadora, es 1.41 y los números avanzan, no es exacto. O sea, es un número que no lo podemos volver fracción. Siguiente, con respecto a la pregunta 5, también 1, 2, hay dos términos. Ya saben que este término, como no está acompañado de ninguna variable, se le llama el término independiente. Si podemos contarlo, son dos términos que tiene esta expresión con respecto a los exponentes. El exponente de x colocaron una variable, por lo tanto automáticamente no es una expresión algebraica. ¿Ya? No es una expresión algebraica porque su exponente fue una variable. Siguiente, acá observamos que hay 1 y 2 términos. Muy bien, con respecto a los exponentes, el exponente de x es la raíz cuadrada de 4. Ahora la pregunta es, ¿la raíz cuadrada de 4 es un número racional?
La raíz cuadrada de 4 es un resultado conocido, ¿verdad? Viene a ser el número 2. Por lo tanto, el número 2 sí es un número racional. Entonces sí cumple los requisitos para que sea una expresión algebraica. Justamente acá y también es un número racional, que es el número 5. Por lo tanto, esta expresión sí es una expresión algebraica. Término algebraico. Ya sabemos que en un término algebraico consta de que de un número grande de letras, y ya sabes que cada letra tiene un número chiquito. Este es un término algebraico. Acá estás observando que no hay ningún signo de operación, o sea, no está el signo de la sustracción, no está el signo de la adición. Te das cuenta que este término algebraico no tienes con quién sumar, no tienes con quién restar. Este signo que estás observando ahí es el signo de mi constante. Constante le llaman a los números, pero en este caso va a recibir un nombre, que ahorita lo vamos a ver más adelante, se le va a llamar el coeficiente. Y este coeficiente está junto a una variable, y esa variable tiene un exponente. Entonces, en un término algebraico vas a observar simplemente número y letras, pero no va a estar presente acá ningún signo de operación, ya sea de la adición o la sustracción. Entonces acá observamos únicamente un término algebraico. Recuerda que este signo menos no es signo de operación, es el signo negativo de mi coeficiente. Tiene un solo término algebraico. Mira, acá tenemos una expresión, pero acá sí hay más de un término. Recuerda que los términos algebraicos los separa el signo de operación. ¿Quién es? La sustracción o la adición. Entonces acá hay un término algebraico. 1, 2, 3 y 4. Acá hay 4 términos algebraicos. Te das cuenta en este término algebraico, ¿no? En ese término algebraico, número grande, coeficiente 4, y están sus respectivas variables y cada variable con sus exponentes. Entonces hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tiene esta expresión algebraica tiene 4 términos algebraicos. Esta expresión de acá, 9x al cubo más 8x al cuadrado, ya te das cuenta que hay un signo de operación de la adición. Entonces, este es un término algebraico y este es otro término algebraico. En este caso tiene 2 términos algebraicos. Por lo tanto, esta expresión algebraica tiene 2 términos algebraicos. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del término algebraico, ¿no? Cómo está conformado un término algebraico. Aquí tienen presente un término algebraico, un número junto a sus respectivas letras. Toda letra tiene un número chiquito, ya toda letra tiene un número chiquito. Y el número grande, que es ahorita le vamos a llamar su nombre correspondiente, va a llevar un signo, que puede ser positivo o puede ser negativo. Recuerda que a este número se le llama la parte numérica, ¿no?, de un término algebraico, también le llaman constante, porque es un número fijo. Este es menos 12 y va a seguir siendo menos 12, es un número fijo. Pero, en este caso, a esa constante lo vamos a llamar coeficiente. Aquí el coeficiente es menos 12, ¿ya? El coeficiente es un número negativo menos 12. Tanto la letra X y la letra Y se le van a llamar variables. Le había mencionado que toda letra tiene obligado su número chiquito, por lo tanto, estas variables tienen obligados sus exponentes. Como estás observando que hay 2 variables, entonces tiene que haber 2 exponentes. Ya, obligado va a haber 2 exponentes. Si tuviera en mi término algebraico 3 variables, entonces se observaría 3 exponentes. En este caso el exponente es el número 2 con respecto a X. Con respecto a Y tiene exponente, claro, acá está invisible el número 1. Ya ves, el exponente es 2 y el exponente es 1. Hay 2 exponentes porque hay 2 variables. Entonces, a esos números chiquitos se le llaman los exponentes. Ahora, la parte literal viene a ser la formación de la variable y el exponente juntos. Si escribimos a la variable y el exponente juntos, entonces ese viene a ser la parte literal, ¿ok? Este viene a ser la parte literal.
Recuerda que siempre el número grande tiene que estar delante de las letras, si es que van a estar juntitos. Entonces ya sabes, la parte literal está formada por variables y exponentes. Esta es la parte numérica constante o llamado también coeficiente, en este caso es un coeficiente negativo menos 12. Atento, hay que estar atento a estos siguientes términos. Si tienes menos xy a la quinta, ahí te das cuenta que no hay ningún número grande adelante de las letras, ¿verdad? Solo colocaron un signo menos. Entonces, para que tengas en cuenta, siempre aquí, delante de las letras, siempre va a haber un número grande. Ya, siempre va a haber un número grande. En este caso, como no se observa, acá está el número grande, que es el coeficiente número 1. Y por el signo ya sería el coeficiente menos 1. Ya acá está el coeficiente menos 1. En este caso también observamos que hay un coeficiente acá adelante. No se observa, pero está presente, que es el coeficiente, en este caso es más 1, porque no hay ningún signo adelante. Acá tenemos al más 1 y acá tenemos el coeficiente menos 1. A ver, cuando comparamos dos términos algebraicos o más, puede suceder que al comparar observes que la parte literal, o sea el exponente, y la variable sean iguales, ¿no? Entonces cuando la parte literal son iguales, y vamos a estar frente a los términos semejantes. Aquí dice, son aquellos términos que tienen la misma parte literal, es decir, variable y exponente. A ver, ejemplos. Aquí hay 1, están separados por punto y coma, ya 1, 2 y 3 términos algebraicos, pero estos términos algebraicos tienen algo en común. Con respecto a la parte literal, es x a la quinta, x a la quinta y x a la quinta. Tienen la misma parte literal. Por lo tanto, estos tres términos son términos semejantes. Aquí observamos ahora que hay dos términos, ¿no? El menos 1x al cuadrado y a la octava y el número más 13, x al cuadrado y al cubo. Observa la parte literal. Con respecto a la parte literal tienen la misma variable, xy, está bien. Pero para que sean semejantes no solamente tienen que tener la misma variable, sino esas variables deben tener los mismos exponentes. De este x su exponente es 2, mientras que de este x también su exponente es 2. Por lo tanto, hasta ahí sí están siendo semejantes, pero falta y. Y su exponente es 8, y su exponente es 3. Ah, ya. Por lo tanto, ya no son para nada semejantes, porque para que sean semejantes tienen que tener no solo las mismas letras, sino cada una de sus letras, o sea, de sus variables, debe tener el mismo exponente, pero en este caso, con respecto a y, te das cuenta que los exponentes son diferentes, entonces no son términos semejantes. Practiquemos. Aquí dice, identifica la expresión algebraica. O sea, vamos a ver cuál de todas ellas sí es una expresión algebraica. A ver, el primero, A. Hay un término, dos términos, hay tres términos, sí se pueden contar. Muy bien. Segunda punto que hay que tener en cuenta con respecto a los exponentes. Aquí el exponente es un número racional. Ya, con respecto a los exponentes, observamos que acá, bueno, 3 sí es un número racional. En este caso no tiene exponente. Ya saben que como es un número solo, no está acompañado de letras, es un término independiente. En el caso de esta variable, tiene como exponente otra variable. Ah, entonces ya hemos identificado que él no es una expresión algebraica. El exponente es una variable. ¿Ya? Siguiente, a ver, acá hay un término, dos términos, tres términos. Muy bien, sí se puede contar la cantidad de términos que tiene. Con respecto a las exponentes, el exponente de x es 2, muy bien, si es racional. El exponente de m es 3, es racional, muy bien. El exponente de x es raíz de 5. Raíz de 5 no es un número exacto. Por lo tanto, raíz de 5 no es un número racional. Entonces, no es una expresión algebraica. Acá le voy a escribir porque el exponente es irracional. Cuando no es racional se le llama irracional.
y raíz de 5 es un número irracional. Siguiente, en el caso de C, acá hay un término, dos términos, tres términos y no se sabe cuántos términos tendrán. Colocaron puntos suspensivos. Entonces, no es tampoco una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tiene infinitos términos. No se sabe cuándo acabará. Siguiente, acá hay un término, dos términos, tres términos. Sí se puede contar. Con respecto a los exponentes, el exponente de x es 4, es un número racional, de x es 1, es un número racional, por lo tanto, sí cumple los requisitos para hacer un término, una expresión algebraica. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica, en el caso de la letra D, sí es una expresión algebraica. La pregunta 2 nos dice, marca la expresión algebraica. Otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a ver quién es una expresión algebraica. Te das cuenta que con respecto a la letra A, no es una expresión algebraica porque tiene un exponente que es un número irracional, ¿verdad? Esto no es una expresión algebraica. Con respecto a la letra B, te das cuenta que colocaron punto suspensivo, que significa no se sabe cuándo acabará los términos de esta expresión. Entonces tampoco es una expresión algebraica. Bueno, acá me piden marcar los que sí es una expresión algebraica. La letra C, si se puede contar, hay tres términos y cada variable tiene sus respectivos números racional, lo cual está muy bien. Este sí es una expresión, lo voy a marcar con una X. Aquí se puede contar la cantidad de términos que hay. Obviamente este es un término independiente porque no le acompaña ninguna variable. Pero en el primer término, de x su exponente es un número 2, es un número racional, de y su exponente es raíz de 16. Pero raíz cuadrada de 16 sí nos da un número exacto que es 4, y el número 4 sí es un número racional. Por lo tanto, sí se le considera una expresión algebraica. Aquí estamos observando que hay 1, 2 y 3 términos. Se puede contar la cantidad de términos con respecto a los exponentes. X su exponente es 1, es un número racional. M su exponente es 1, es un número racional. X su exponente es 3, es un número racional. Y su exponente es 1, es un número racional. Por lo tanto, sí es un término, una expresión algebraica en este caso. Y aquí también expresión algebraica, también es una expresión algebraica. Bien, número 3 dice, escribe tres términos semejantes a x a la sexta de y. Bueno, para que sean semejantes ya sabe que tienen que tener la misma parte literal, es decir, la misma variable y cada variable con su mismo exponente. En este caso, la parte literal es x a la sexta de y. Entonces voy a escribir un término algebraico que tenga esa misma parte literal. Acá tenemos 3, el x está con su exponente 6 y y con su exponente 1, cumple, por lo tanto sí son semejantes. Otro ejemplo, ahora escribí acá menos 8, y x a la sexta, mira, son semejantes. X está elevado a la 6, x está elevado a la 6, y está elevado a la 1, y está elevado a la 1, por lo tanto sí son semejantes. Si tenemos 12x a la sexta de y, igual x está a la sexta, exponente 6 y y exponente 1, por lo tanto también es semejante. Entonces estos tres términos son semejantes y también son semejantes a el término que no había mencionado. Con respecto a la pregunta 4 dice, escribe dos expresiones algebraicas. Ya sabes, para que sean expresiones algebraicas tienes que contar los términos, ¿no? Saber cuántos términos tiene y luego ver con respecto a los exponentes que sea un número racional. Aquí he anotado, una expresión algebraica consta de tres términos, ¿no? Acá está el primer término, segundo término y tercer término. Con respecto a los exponentes, aquí tenemos número 2, exponente 1. Bueno, no hay ningún problema, entonces esto sí es una expresión algebraica. Otro ejemplo, aquí tenemos los términos que se separan por el signo de operación, ya sea de la sustracción o la adición. Acá hay 1, 2, 3 y 4 términos algebraicos, en las cuales, con respecto a los exponentes, exponente 1, exponente 2, exponente 1, exponente 1, exponente 5, lo cual
cumple, ¿no?, los requisitos para hacer una expresión algebraica. Recuerda que el exponente tiene que ser un número racional, es decir, puede ser un número entero, o puede ser también una fracción, o también una raíz, el cual sea exacta. Es decir, mi exponente puede ser la raíz de 25, porque la raíz de 25 es 5. Mi exponente puede ser la raíz de 4, puede ser la raíz de 81, siempre y cuando el resultado sea exacto. En la pregunta 5 dice, elabora un término algebraico. A ver, como vamos a elaborar un término algebraico, necesitamos saber cómo está conformado un término algebraico. Entonces por acá vamos a ver un cartelito, ahí está. El término algebraico está conformado por coeficiente, que es el número que está delante de las letras. Las letras vienen a ser las variables, y toda variable va a tener su respectivo exponente. Aquí dice, las variables son m, n y también p. Colocamos entonces variables m, n, p. Sus exponentes vienen a ser 9, 2, 7. 9, 2, 7. Respectivamente quiere decir que el exponente 9 va a ser de m, 2 de n, 7 de p, tal cual nos menciona el ejercicio. Con respecto al coeficiente, dice que es la mitad de 50. Entonces el coeficiente, la mitad de 50 quiere decir dividirlo al 50 entre 2, ¿verdad? O sea, 50 entre 2. Disminuido, menos. ¿Menos quién? Menos el cuadrado de 7. El cuadrado de 7 vendría a ser, ahí está, el cuadrado significa al cuadrado, pero ¿de quién? De 7. La mitad de 50 vendría a ser 25, menos 7 al cuadrado vendría a ser 49. Al restar, por ser signos diferentes, el resultado sería menos 24. Entonces, ya tengo variables, ya tengo el exponente, ya tengo el coeficiente. Ahora voy a elaborar mi término algebraico. Sería menos 24, MNP, y coloco a cada uno sus respectivos exponentes, 9, 2 y 7. Y tenemos el término algebraico. Con respecto a la pregunta 6, de la misma manera, dice, elabora un término algebraico. Aquí ya nos están dando la parte literal. La parte literal, ahí están sus respectivas variables con sus exponentes. Pero me dice que el coeficiente es el cuadrado. El cuadrado significa que está elevado al cuadrado. ¿Pero qué está elevado al cuadrado? La diferencia de 9 y 7. Es decir, en el caso del coeficiente, está elevado al cuadrado, pero ¿qué está elevado al cuadrado? La diferencia de 9 y 7, es decir, la resta, 9 menos 7. Esa es la diferencia, lo que vamos a obtener. Y 9 menos 7 nos va a dar 2. Y 2 elevado al cuadrado vendría a ser 4. Ahí tenemos al coeficiente. Bueno, colocamos acá entonces el coeficiente sería 4 y la parte literal vendría a ser x a la octava, ya a la quinta y n con su exponente 10. Este es nuestro término algebraico. Bien, número 7 dice, escribe 3 términos semejantes. Ya sabes que para que sean términos semejantes tienen que tener la misma parte literal, es decir, la misma variable y el mismo exponente. Aquí el término algebraico es menos 3 cuartos m a la 4 de n al cuadrado. A ver, entonces para encontrar otros términos semejantes simplemente voy a escribir esta parte literal, que es m con su exponente 4, n con su exponente 2, igualito. Lo único que voy a cambiar es el coeficiente. Acá voy a colocar de coeficiente solamente 3, y acá está m con su exponente 4, n con su exponente 2. Cumple. Otro término. En este caso no le he colocado el coeficiente porque acá se sobreentiende que está el 1 invisible. M su exponente 4, n su exponente 2. Bien, cumple. Siguiente término. Menos 5, m con su exponente 4, n con su exponente 2. Totalmente cumple. Por lo tanto, estos tres términos son semejantes a este término que nos estaban indicando. Número 8. Escribe dos expresiones algebraicas. Ya sabes, para que escribas expresiones algebraicas, tiene que saber la cantidad de términos que vas a colocar. Siguiente, que los exponentes tengan número racional. Aquí tenemos una expresión algebraica, tiene 3 términos.
Su exponente es 2, número racional, 1, número racional, 1, número racional. Este es el término independiente porque no está acompañado de ninguna variables. Aquí tenemos otro término algebraico, algo más simple, más rápido, sería x más 3. Acá hay dos términos algebraicos. De x su exponente es 1. Y este número 3, ya saben que es un término independiente. Número 9 dice, calcula la suma de la siguiente expresión algebraica. Quiere que sume las expresiones algebraicas, los coeficientes de la expresión algebraica. Pero recuerda que los coeficientes pueden ser positivo o negativo. ¿Y cómo saber quién es positivo o negativo? Los signos siempre se encuentran delante de cada coeficiente. Ese es su signo. Por lo tanto, de este número 10, como no tiene nada de signo, se sobreentiende que es positivo. En este número 3, su signo es positivo porque delante está el signo más. Delante del 20 está el signo negativo, es menos, por lo tanto es negativo menos 20. Delante del 9 también es un coeficiente, solo que este coeficiente no está acompañado de variables. Por eso se le conoce como término independiente, pero este 9 me representa un coeficiente. Y en este caso el coeficiente es menos 9. Ahí está, menos 9. Como te dice sumar, no hay problema, tenemos que empezar a realizar la suma. 10 más 3 más 13, bajamos el siguiente número. Ahora vas a sumar, pero uno es positivo y el otro es negativo. Diferente se resta y el signo del mayor se respeta. Menos 7. Bajo el siguiente menos 9. Ahora los signos son iguales, iguales se suma y se coloca ese mismo signo. La respuesta es menos 16. En la pregunta 10 dice, calcula A más B si son términos semejantes. Ya, si son términos semejantes quiere decir que tienen las mismas variables, la misma cantidad de variables y cada variable tiene el mismo exponente. A ver, de esta variable x, su exponente es, en este caso, a menos 3. Tengo que ver el otro exponente que tiene aquí x. Ya, de esta x su exponente es 9. Como acá te dice que son semejantes, entonces obligado a menos 3 debe ser igual a 9. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son semejantes. Y acá x su exponente es 9, de esta x también su exponente debe ser 9. Pero colocaron ahí a menos 3. Por eso, ese a menos 3 debe ser igual a 9. Listo, a partir de acá ya podemos deducir cuánto sale el valor de a, ¿verdad? Este 3 que está restando pasa a sumar. Te quedaría 9 más 3. ¿Y cuánto es 9 más 3? Pues 9 más 3 vendría a ser 12. Entonces ya sabemos que el valor de a es 12. 12 menos 3 sale 9 y cumple. Ahora con respecto a y, porque hay dos variables, por lo tanto tenemos que comparar cada una de las variables. Como son semejantes, acá observamos y elevado a la octava y acá también está y, pero elevado a la b medios. Por lo tanto, este exponente debe ser igual al otro exponente de b. ¿Para qué? Para que sean semejantes. Entonces vamos a colocar b medios es igual a 8. Está igual a 8. Este número 2 que aquí está dividiendo, pasa al otro miembro. Si acá divide, pasa al otro miembro multiplicando. Me quedaría b es igual a 8 por 2. b es igual, 8 por 2 sería 16. Muy bien, entonces ya tengo el valor de a y de b. ¿Qué es lo que me piden? Me pide la suma de a más b. Ya, entonces, como pide calcular a más b, a vale 12 más b que vale 16 y esa suma vendría a ser 28. La respuesta de la 10 era 28. Número 11, similar al anterior, me dice calcula m más n si son términos semejantes. A ver, como son semejantes, tienen que tener la misma cantidad de variables y cada variable tiene que tener los mismos exponentes. La variable del monomio, en este caso, ¿no? De este término algebraico, ¿no? Tiene dos variables, x, y. Por lo tanto, el otro término también tiene dos variables, x, y. Hasta ahí está bien. Ahora, con respecto a x, tienen que tener los mismos exponentes. Es decir, si acá su exponente es m más 8, y acá dice que el exponente es 12, por lo tanto, m más 8 tiene que ser igual a 12. ¿Ya? Para que sean iguales. M más 8 debe ser igual a 12.
Listo, ahora vamos a deducir para saber cuánto vale ese número 2. Este 8 que está sumando pasa a restar y te quedaría 12, el 8 pasa a restar 12 menos 8. Y 12 menos 8 vendría a ser 4. Entonces m vale 4. Si sumamos 4 más 8, obtenemos 12. Con respecto a y, también tienen que ser semejantes, ¿no? Para que sean semejantes, sus exponentes tienen que ser iguales. Es decir, si acá mide 12, el exponente tiene 12, perdón, entonces el exponente de y, que es n a la sexta, también tiene que ser 12. Colocamos n sobre 6 y eso es igual a 12. Este número 6 que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Lo que acá divide pasa a multiplicar. Sería entonces que n es igual a 12 por 6. Y 12 por 6 sería 72. Entonces el valor de n es 72. Como te pide que sumes ambos valores, entonces m vale 4 más n que vale 72. Ese resultado sería 76. Y ahí tienen a la respuesta de la suma m más n de la pregunta 11. Con respecto a la pregunta 12, te dice calcula x más a y encima más b, si son términos semejantes. A ver, para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal, es decir, que tengan las mismas variables, mnz, ya, hasta ahí va bien. Segundo punto, cada una de las variables deben tener los mismos exponentes. Cada una de las variables tienen que tener los mismos exponentes. En el caso de m, su exponente es x más 1 sobre 2. El otro m, del otro término, su exponente es 5. Eso quiere decir que m más 1 sobre 2 debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 5. ¿No? Debe ser igual a 5 para que se cumplan los términos semejantes que acá indica. Entonces colocamos x más 1 sobre 2 es igual a 5. Ahora, a partir de acá tenemos que resolver para saber cuál es el valor de x. Este 2 que acá está dividiendo pasa a multiplicar, te quedaría x más 1 es igual a 5 por 2. Esa multiplicación sería igual a 10. Este número 1 que está sumando pasa a restar. Sería x es igual a 10 menos 1. Y 10 menos 1 vendría a ser 9. Entonces ya tenemos el valor de x. Con respecto a n, también tienen que ser iguales sus exponentes. ¿Por qué? Porque me dicen que son términos semejantes. Entonces, si este n tiene de exponente, ahí está, a sobre 3, esta n tiene de exponente 12. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, vamos a igualarlo por acá. A sobre 3 tiene que ser igual a 12. A sobre 3 tiene que ser igual a 12. Este número 3 que acá está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Es decir, a es igual a 12 por 3. Listo, ya está. Ahora simplemente hay que multiplicar 12 por 3. Acá sería a. 12 por 3 vendría a ser 36. Entonces ya tenemos el valor de a. Ya sabemos que a vale 36. Con respecto a la variable z, los exponentes también tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Es decir, b menos 5 tiene que ser igual a 7. b menos 5 tiene que ser igual a 7. Este número menos, ¿no? Acá el menos 5 va a pasar al otro miembro con el signo contrario. Sería que b es igual a 7 más 5. Y 7 más 5 sería el valor de... 7 más 5 sería 12. Y este vendría a ser el valor de b. Entonces b es igual a 2. Pero como me piden calcular x más a más c, vendría a ser x que vale 9 más 36 y más 12. ¿No? El resultado sería, entonces, 57, la suma de x más a y más b. Muy bien. Número 13. Elabora un término algebraico cuyo coeficiente es la cuarta parte de menos 124. Sus variables x, y, z y sus exponentes 2, 1, 7 respectivamente. A ver, como vamos a elaborar un término algebraico, tenemos que saber cómo está conformado un término algebraico. Recuerda que está conformado por coeficiente, que es el número grande, variables, que son las letras, y toda variable tiene su exponente.
En este caso, el coeficiente nos indica que es la cuarta parte de menos 124. ¿Qué significa la cuarta parte? Que tenemos que dividir entre 4. ¿A quién? A menos 124, entre 4. Menos 124 entre 4 vendría a ser menos 31. Entonces el coeficiente es menos 31. Sus variables x y z. Variables x y z. Sus exponentes 2, 1, 7. Respectivamente. 2, 1, 7. ¿Qué significa respectivamente? Según el orden que te dio. Para 2, exponente de quién? De x. De 1, su exponente y. De 7, su exponente z. Listo, entonces ya tenemos coeficiente, ya tenemos la variable, ya tenemos los exponentes. Ahora simplemente hay que reemplazarlos. Sería término algebraico menos 31, variables x y z, exponente 2, 1 y 7. Ahí está. Ese vendría a ser el término algebraico. Número 14. Calcula la suma de coeficientes de esta expresión algebraica. Bueno, hay que sumar los coeficientes, pero recuerda que estos coeficientes también van a ser negativos. En el caso de 20 es menos 20 su coeficiente. En el caso de 16, mira aquí es menos 16 coeficiente. Aquí es el más, el 1 invisible. Ahora hay que realizar la suma, pero en este caso vamos a sumar números negativos, ¿no? Y son signos iguales, se suma y se coloca ese mismo signo, más 1. Te das cuenta que ahora los signos son diferentes se resta y el signo del resultado del mayor respetará. La respuesta sería menos 35. Supera el reto. Muy bien, ahora vamos a realizar el reto 4. Si ya realizaste este tema en tus clases virtuales, entonces este reto es para ti. Aquí dice, si T1, el término 1 y el término 2 son términos semejantes, calcula M más N. Ya te están indicando que son términos semejantes, por lo tanto, X deben tener el mismo exponente. En el caso de Y también deben tener los mismos exponentes. Entonces vas a tener que igualar con respecto a X, vas a obtener el valor de M, con respecto a Y vas a obtener el valor de N. Cuando tienes ambos valores los sumas y ese resultado me compartes en los comentarios. Muy bien chicos, ahí nos quedamos.